Biblia, su libreta, su bolígrafo, ¿verdad? Así que denme solo un minuto para que la gente se vaya conectando y nosotros ya comenzamos la enseñanza de hoy, donde vamos a seguir obviamente con la serie Reinando en Vida. Creo que todos tienen claro que estamos con esta serie y vamos a tocar una nueva mentalidad de las que venimos hablando. Y bueno, yo recuerdo un predicador en una conferencia que decía, he venido aquí a pisar callos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tocar ciertos temas y es interesante que podamos estar aquí porque así les veo las caras, por lo menos media cara, no la cara completa, pero media cara. Si se le abren los ojos mucho, entonces digo, mira. Muy bien. Bueno, pues ya estamos, por lo que veo aquí, ya estamos conectados. Aquí saludamos a todos los que se van conectando, gracias por estar ahí, a todos los que nos ven en diferentes lugares. Queremos agradecerles por estar con nosotros un día más. Como pueden ver, hoy tenemos aquí una reunión presencial, así que desde aquí, ¿por qué no le damos un aplauso a todos los que se están conectando y les agradecemos por estar ahí? Así que van a escuchar, creo, más amén. Lo que pasa es que están todos con la boca así como tapada, entonces no sé si lo van a escuchar bien. Pero a todos los que se conectan, a todos los que están ahí, por favor, si quieren, compartan para que otras personas puedan conectarse también y puedan recibir la enseñanza. Doy por hecho que el audio está llegando bien, así que cualquier cosa, tengo a Dani hoy ayudándome, sé que cualquier cosa él va a estar avisándonos, pero en principio todo tiene que estar llegando con normalidad, así que compartan el vídeo y preparen ya su Biblia, su libreta, su bolígrafo. Supongo que ya la tienen preparada, aquí ya están todos preparados y espero que en sus casas también lo estén, porque vamos a seguir con la serie de enseñanzas Reinando en Vida. Y hoy lo hacemos con el número 25, Reinando en Vida 25, para los que están anotando, lo hablábamos con Ana antes, que lo había mirado, y era de noviembre, ¿no? Habíamos dicho, ¿verdad? El primero habíamos comenzado en noviembre, así que bueno, hace ya algún día que otro que comenzó esta serie de enseñanzas y aquí seguimos todavía y no acabamos. Y le digo por qué, pues porque ahora entramos ya a lo que viene siendo casi la recta final, que es cómo nosotros reinamos. Pero todavía tenemos que seguir hablando acerca de algunas mentalidades que nos están impidiendo reinar en vida. Recuerde que cuando hablamos acerca de aquello que nos impide reinar, no estamos hablando de demonios, no estamos hablando acerca de diablos. Satanás ya fue derrotado, ¿sí? Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Hay una victoria eterna que usted y yo estamos disfrutando aquí, y una victoria que se viene disfrutando desde que Jesús la obtuvo y que las siguientes generaciones van a seguir disfrutándola. Todo aquel que crea en Cristo forma parte de esta maravillosa victoria eterna. Quiere decir que no tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, Satanás no tiene la capacidad de impedirnos reinar en vida. Él no tiene el poder para hacerlo. Él no tiene la autoridad para hacerlo. Él no tiene la capacidad para detener a la iglesia. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a Pedro? Bueno, a Pedro y a todos los que con él estaban en el momento en el que Pedro obtuvo la revelación directa del Padre de quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bueno, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre es quien te lo ha revelado. Y Jesús le dijo, y sobre esa realidad, sobre esa revelación, sobre la realidad de quién soy yo, va a ser edificada mi iglesia. La iglesia es edificada solamente en Cristo. ¿Me está escuchando? La iglesia, los dones ministeriales, estamos obviamente para producir edificación al cuerpo de Cristo. Pero la iglesia se edifica sobre Cristo. La iglesia no se edifica sobre un ministerio. La iglesia no se edifica sobre una congregación. Llámense Gracia y Fe, llámense Kenneth y Keila los pastores, llámense como se llamen. La iglesia no se edifica sobre unos apóstoles. La iglesia se edifica sobre Cristo. Cristo es el dueño y el Señor de la iglesia.
Nadie más. Los demás, como ya venimos hablando, somos un cuerpo en el cual todos tenemos exactamente la misma posición, que no quiere decir que desarrollemos la misma función, pero sí tenemos la misma posición. Somos hijos amados de Dios. El hecho que yo esté aquí hoy enseñando y usted esté ahí sentado o gente conectada, no hace que yo esté en una posición diferente a la que usted tiene. Simplemente llevo a cabo una función diferente. Pero yo no estoy por encima de usted, ni usted está por encima de mí, porque nadie está por encima de nadie en este cuerpo. Amén. Todos somos parte del cuerpo. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, en el cual todos somos igual de importantes. Usted es muy importante para el cuerpo. Yo soy muy importante para el cuerpo. Somos importantes para el desarrollo del propósito del Padre aquí en la tierra. Somos importantes para, como venimos hablando en esta serie, para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Somos importantes para llevar este ministerio de reconciliación. Yo no he mirado ni la hora que es ni nada, o sea que hoy puedo ser muy peligroso, porque hoy estoy aquí. Vamos a recuperar viejas costumbres. Voy a ponerme el reloj en marcha. Pero cuando llevo ya un rato predicando. Esa es la trampa, esa es la trampa. Sí, eso es verdad. Mi esposa está ahí diciendo, que está ahí. Entonces, Jesús dijo, sobre esta roca, sobre esta revelación, mi iglesia será edificada, su iglesia, y contra esta iglesia, su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. No contra los ministerios que algunos quieran levantar, no contra los reinos que algunos quieran levantar, no contra, que yo siempre me gusta llamarles más que reinos, chiringuitos, ¿no? No, contra los chiringuitos, las puertas del infierno pueden hacer lo que quieran, pero contra la iglesia de Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, el infierno entero no puede detener a una iglesia que decide reinar en vida. El infierno entero, el diablo entero, las potestades enteras no pueden frenar una iglesia entendida. No pueden frenar una iglesia que crece en conocimiento. No pueden detener a una iglesia que, como veremos hoy, ha entendido que no es víctima, sino que es una iglesia que tiene una autoridad delegada. Por eso cuando llegamos a la recta final de esta serie veremos cómo reinamos, por medio de la fe y la autoridad. No hay otra forma. No hay otra forma. Nuestro reinado no tiene que ver con tratar de imponernos sobre otras personas. Nuestro reinado no tiene que ver con tratar de ser violentos. No. Fe y autoridad. La fe que se nos ha dado, la autoridad que se nos ha delegado. Entonces, como hemos visto, Satanás no tiene la capacidad de impedirnos reinar. Él no puede, por mucho que él quiera. Obviamente él no querría una iglesia que reine, pero no puede evitarlo, porque él sabe que fue derrotado. Quien tiene que saberlo es la iglesia. ¿Me está escuchando? Hablábamos con mi esposa el otro día y me decía, ¿cómo puede ser que creyéramos todas esas cosas, sobre todo los que venimos de un ámbito pentecostal, todas esas cosas del tema de guerra espiritual y andar guerreando por aquí y andar peleando por aquí y vamos a vencer y a echar fuera a los demonios? Claro que tenemos autoridad para echar fuera demonios, pero no para una guerra espiritual, como si fuéramos alguien que estamos en una continua guerra. ¿De dónde ha salido eso? ¿Dónde Pablo enseña de eso? Nosotros somos una iglesia triunfante. Amén. Somos una iglesia victoriosa. Amén. Somos una iglesia que no tiene que pasar mucho tiempo diciéndole al demonio que esto, que lo otro, que aquello. No, el demonio se somete al nombre que es sobre todo nombre. Todo lo contrario a Cristo tiene claro quién es Cristo. Quien necesita tenerlo claro es la iglesia. La iglesia necesita saber quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Qué clase de autoridad se nos ha delegado a nosotros en Cristo?
Y gloria a Dios que estamos creciendo en ese entendimiento. Gloria a Dios que estamos creciendo en ese conocimiento. Amén. Ahora, decíamos, tengo que ir, si no, malamente. Que el problema y nuestro enemigo no es el diablo. Nuestro enemigo es la ignorancia. Cuanto más ignoramos acerca de la realidad de nuestra posición en Cristo, menos reinaremos. ¿Queremos reinar en vida? Crezcamos en conocimiento. Crezcamos en el conocimiento de quiénes somos en Cristo, de la realidad de este nuevo pacto, de la realidad de la gracia. ¿Se acuerdan que lo veíamos desde el primer día? Lo que pasa que obviamente llevamos 25 semanas y a lo mejor algunos no recuerdan lo que hablábamos desde el principio, pero el verso central de esta serie era Romanos 5:17. Reinamos en vida, recibiendo el don de la justicia y recibiendo la abundancia de la gracia. ¿Queremos reinar en vida? Crezcamos en gracia. ¿Por qué tanta gracia? Amados, una iglesia que no entiende gracia es una iglesia que no va a reinar en vida. Repito, una iglesia que no entiende gracia es una iglesia que no va a reinar en vida. Va a estar entretenida en otras cosas, va a estar entretenida en otras labores, pero no va a estar reinando en vida. Porque para reinar en vida se requiere entender gracia. Y para reinar en vida se requiere entender la posición de justicia que se nos ha dado. Mientras tanto podemos estar entretenidos con otras cosas, podemos estar guerreando con Satanás, podemos estar derribando gigantes. ¿Sabe que usted no tiene que derribar gigantes? Se nos ha enseñado, tienes que derribar tu propio gigante como David derrotó a Goliat. No tenemos gigantes nosotros. No hay que hacer una analogía de eso. Eso fue una historia que está escrita, que es gloriosa, pero usted no tiene que derribar ningún gigante. Usted no tiene Goliats en su camino. Voy a derribar al gigante. No, ¿qué gigante? ¿Qué gigante? No hay gigantes para derribar. No hay murallas para derribar tampoco. Usted está en Cristo. No hay tierras prometidas para conquistar. O sea, no tengo que derribar gigantes, no tengo que echar abajo murallas, no tengo que conquistar tierras prometidas, porque resulta que estoy en Cristo. Y en Cristo estoy mucho mejor que si estuviera en cualquier otro lugar. Amados, entendamos esto, por favor. En Cristo estamos mejor que David. En Cristo estamos mejor que Job. En Cristo estamos mejor que Sansón. Estamos mejor que Moisés. Estando en Cristo estamos mejor. Nuestro pacto es mejor. Nuestra herencia es mejor. Nuestra posición es mejor. Gloria a Dios. Es mejor. Aleluya. Entonces el problema es la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso hablamos de mentalidades. El otro día el apóstol Rafael Ugarte decía, las palabras generan mentalidades. Y es así. La iglesia ha crecido con mentalidades incorrectas. Y no decimos esto, por favor, no decimos esto para condenarnos. Creo que muchos de nosotros, no voy a decir todos, ¿no? Pero creo que muchos de nosotros, por lo menos yo sé que sí, y mi esposa también, pero venimos y hemos creído cosas incorrectas. Esa es la realidad. Y repito, no es para condenarnos, pero necesitamos reconocer eso para abrazar lo correcto. Si yo creo que estoy en lo correcto, no voy a cambiar de opinión. Si yo pienso que lo que yo creía respecto a sanidad era lo correcto, no voy a cambiar de opinión cuando alguien venga y me diga otra cosa. Pero si tenemos, ¿qué dice Santiago? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Si tenemos ganas de seguir aprendiendo, si somos sinceros y queremos seguir creciendo en conocimiento, no vamos a decir y a cerrarnos y a decir, no, esto no es así, esto no es así. No, espera, vamos a ver un momento, vamos a ver qué es lo que está escrito, vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Yo doy gloria a Dios que cuando en Domata me dijeron que la sanidad es la voluntad de Dios, no me cerré y dije, no, un momento, a veces Dios sana, pero a veces no. Gloria a Dios que no me cerré.
Gloria a Dios que pude seguir aprendiendo y que hoy entiendo que la sanidad es mía, que me pertenece y que he sido sanado por las llagas de Jesús y que no voy a permitir que ninguna enfermedad trunque el plan de Dios o mi función dentro del plan de Dios en esta tierra, que voy a vivir una larga vida lleno de días, lleno de salud, con fuerza y con una mente sólida por la gracia de Dios, porque en Cristo Él me sanó. Y puedo entender que Dios no tiene un propósito con la enfermedad y que Dios no me lleva al desierto para probarme y para enseñarme cosas. Dios no es así, pero tuve que tener mansedumbre para decir, no, un momento, quizá tengo algo que aprender todavía. Respecto a la provisión, ¿y cuántas veces se nos ha criticado? ¿Y cuántas veces se nos ha dicho que somos los de la superfe? Vamos, amados, los que llevan años con nosotros lo saben perfectamente. Los que formábamos parte de aquel ministerio, ¿cuánto se nos criticó? ¿Cuánto se nos dijo? Estos son de la superfe, estos son de la prosperidad. Pero gracias a Dios que aprendimos. Y hoy usted puede tener seguridad respecto a un Dios proveedor. Y usted puede tener, no estoy diciendo que no hubo excesos en aquello, sabemos que hubo excesos. Y que la gracia ha ido depurando y limando y limpiando. Gloria a Dios por ello también. Pero hay cosas básicas que no las cambia nadie, como la realidad de un padre proveedor. Usted hoy puede levantar sus manos y decir, oh, gracias papá, porque hay provisión para mi casa. Dios no tiene ningún plan con la pobreza, Dios no tiene ningún propósito con la escasez. Hay provisión para mi casa, hay provisión en mi familia, hay provisión para mis hijos, hay provisión, gloria a Dios. No estoy diciendo que a veces lamentablemente pasemos por diferentes circunstancias. Todos podemos experimentar escasez, pero ahí en medio podemos tener la seguridad. Dios cuida de mí y ha provisto para esta casa. Hay provisión. Entonces lamentablemente hemos crecido con mentalidades incorrectas, porque las enseñanzas incorrectas generan fortalezas mentales incorrectas, que tienen que ser derribadas por medio de la renovación de la mente a través de la palabra de Cristo. Y como hemos visto todas estas semanas atrás, hemos hablado de diferentes mentalidades. La primera, mezcla de pactos. ¡Qué terrible es la mezcla de pactos! Una persona preguntaba el otro día, ¿cuál es la mejor forma de estudiar la Biblia? Y yo le dije, para mí lo mejor es entender la división de pactos. Es clave. Sin entender división de pactos, no habrá una interpretación correcta de las Escrituras. Sin entender que hubo un pacto de la ley que llegó a su fin por completo, no interpretaremos correctamente las Escrituras. Ninguna parte de las Escrituras va a ser bien interpretada si no aprendemos a dividir los pactos. De Génesis a Apocalipsis. Yo necesito entender en qué pacto estoy hoy. ¿Cuál es mi pacto? Y necesito tener claro que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por medio de la ley ya no está vigente. Ya no existe más. Necesito tener claro que yo no vivo bajo la ley, que yo estoy bajo la gracia. Necesito tener claro que ese pacto acabó para siempre. Ya no está más. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Como dijimos, la solución para una mentalidad de mezcla de pactos es crecer en el conocimiento del nuevo pacto. Estudiemos el nuevo pacto. Estudiemos la realidad del nuevo pacto. Entendamos en qué consiste este nuevo y mejor pacto. No solo nuevo, nuevo y mejor pacto. En segundo lugar, hablábamos acerca de una mentalidad de meritocracia. Es esa mentalidad que piensa que tiene que ganarse las cosas que Dios quiere darle. Y que tiene que sumar puntos. Y vamos a sumar puntos. Y vamos a intentar lograr la sanidad.
y vamos a intentar lograr la provisión. Vamos a sumar, voy caminando en amor, estoy sumando puntos. Voy a perdonar a aquel que me ha ofendido, estoy sumando puntos. Voy a diezmar, estoy sumando puntos. Esa es la meritocracia, es pensar que está haciendo méritos para que Dios pueda darle lo que realmente Dios ya nos ha dado por gracia. Y lo dijimos en una ocasión y no nos cansaremos de repetirlo, amados, nuestras obras jamás lograrán lo que la gracia nos ha dado. Nuestro propio esfuerzo jamás tendrá la capacidad de lograr lo que Dios por su gracia ha querido darnos ya en Cristo. No podrán. ¿Significa que no tenemos que hacer obras? No, significa que hacemos obras como parte de una naturaleza que nos gobierna, como parte de una vida que nos gobierna, que es la vida de Cristo en nosotros. Pero entendemos que ya no se trata de méritos, sino que la sanidad es gracia. No tengo que ganármela, no tengo ni siquiera que merecérmela, es gracia. La provisión es gracia. Usted no tiene que tratar de ganarse su bendición, usted ya está bendito, bendita en Cristo por gracia. En tercer lugar, hablábamos acerca de una mentalidad de condenación. Nuevamente, una de las mentalidades más peligrosas que la Iglesia puede experimentar. ¿Condenación por lo malo que hago o condenación por lo bueno que no hago? Son las dos partes. Es decir, condenación cuando peco, inmediatamente la condenación va a venir a mi vida. Automáticamente, oiga, es tremendo eso. Si no hemos renovado nuestra mente con la justicia de Dios, la condenación va a estar ahí, le aseguro, va a estar ahí siempre. Y a la que fallamos, a la que pecamos, ¡pum!, la condenación aparece. Pero luego, una de las condenaciones de la que a veces no hablamos, porque es cierto que hablamos mucho de la condenación, si pecas, no te condenes, no permitas la condenación, pero cuidado con el otro tipo de condenación de no he hecho lo suficiente. Eso es condenación, y esa es terrible también. Bueno, si no he obtenido mi sanidad es porque no he orado lo suficiente, ¿ve? Condenación, sistema de obras. No he hecho lo suficiente y por lo tanto no he tenido lo que quería. No, amado, usted no tiene que tratar de hacer lo suficiente, usted tiene que creer en la suficiencia de Cristo. Usted y yo nunca vamos a hacer lo suficiente. Recuerde, por favor, el error que muchos cometen al pensar que el pueblo de Israel obtenía sus victorias y obtenía sus resultados y obtenía sus bendiciones en el sentido físico, porque en aquel entonces sí se hablaba de bendición como algo físico, ahora la bendición es algo interno, pero ellos no eran bendecidos o no obtenían victorias por obedecer la ley. No era su obediencia a la ley lo que les hacía ganar. No era su obediencia a la ley lo que les hacía vivir sanos. No era su obediencia a la ley la que les hacía vivir prósperos. Era la sangre de animales inocentes derramada cada vez que ellos quebrantaban la ley. Porque la ley la quebrantaban. Porque nadie puede cumplir la ley. Ellos no podían cumplir la ley. El joven rico que dijo que cumplía la ley, no cumplía la ley. Por lo tanto, ellos no obtenían su bendición en base a su obediencia, sino gracias a la sangre derramada de inocentes, de animales inocentes, perdón. Hoy, usted y yo no hemos sido bendecidos por nuestra obediencia o tenemos que hacer suficiente, sino que tenemos que creer en la obediencia perfecta de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta el final. Y gracias a su obediencia, usted hoy está en una posición correcta y perfecta en Cristo. Dios le ve a usted perfecto. Dios le ve a usted justo. Dios le ve a usted completo, completa.
¿Dónde? En Cristo. Pero no gracias a lo que hago, sino gracias a lo que Jesús hizo por mí. Entonces, no permitamos la mentalidad de condenación que dice, no has hecho lo suficiente. Cuando ese pensamiento venga, háblele. Oiga, amados, los hijos de Dios deberíamos hablar más. Usted dice, bueno, yo conozco a alguno que habla demasiado. Bueno, ahora le voy a explicar en qué sentido. Hablar fe. Deberíamos hablarle más a los pensamientos que se levantan en nosotros. Deberíamos hablarle más a las circunstancias. Deberíamos hablarle más a la adversidad. Cuando ese pensamiento viene y se levanta y dice, no, es que no has hecho lo suficiente, háblele, no se quede callado. No se quede callada, háblele y dígale, no, es que yo no tengo que hacer lo suficiente. Cristo hizo lo suficiente por mí. Aquí no se trata de lo que yo hago, condenación, mentalidad de condenación. Aquí no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo por mí. Esa es la diferencia. Pero háblele. Antes se decía, yo creo que la frase en sí está mal expresada, pero antes se decía un cristiano callado es un cristiano derrotado. Yo creo que todos los creyentes estamos en victoria, todos los hijos de Dios estamos en victoria, pero sí que lamentablemente a veces no experimentaremos victoria si no usamos fe correctamente. Y eso no significa que no estamos en una posición de victoria. Estamos en una posición de victoria porque estamos en Cristo. Pero una cosa es estar en esa posición y otra cosa es experimentarla en las diferentes áreas de nuestras vidas. La última mentalidad, perdón, la última mentalidad que hablábamos es la mentalidad de autojusticia. ¿Sí? De esa se acordarán porque hace muy poquito que hemos hablado de eso. Y la mentalidad de autojusticia es la que cree que todo lo bueno que ocurre en su vida es por lo bueno que la persona ha hecho. Y la mentalidad de autojusticia es la que se cree superior a los demás y que no puede ser que Dios bendiga a otros igual que a mí cuando yo soy más santo que los demás. No puede ser que en la misma arca entremos todos cuando yo no llevo ningún tatuaje y aquel está totalmente tatuado. No puede ser. No puede ser que aquel pecador sea tan salvo como yo, que soy tan santo. Esa es la mentalidad de autojusticia, la que se cree superior. La mentalidad de autojusticia es totalmente opuesta a la gracia. Porque, repito, la gracia nos coloca a todos en la misma posición. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Con las matemáticas de la gracia y ese contratista que le decía a sus trabajadores, ¿qué te molesta a ti? ¿Que yo sea bueno? ¿Acaso no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Si a este quiero pagarle lo mismo que a ti, ¿no tengo el derecho de hacerlo? ¿O es que tienes tú envidia de que yo sea bueno? Eso es tremendo, amados. Dios no le da a unos más que a otros, porque ama a unos más que a otros. Él es bueno con todos. Él es bueno con todos. De ahí el problema de entender que la bendición es algo externo, porque vemos una persona que está teniendo más y decimos, mira, esa persona está siendo más bendecida por Dios que yo. No, no es así. Hemos sido todos bendecidos en Cristo. Dios nos da a todos exactamente todo lo que necesitamos en esta tierra. Lo que pasa que, amados, lo que ustedes necesitan para llevar a cabo su función dentro del propósito eterno de Dios es diferente a lo que yo pueda necesitar. Pero Dios se ha encargado de darle a usted todo lo que usted necesita para llevar a cabo su función dentro de ese plan, dentro de ese propósito aquí en la tierra. Y como decíamos, nos llevaremos muchas sorpresas cuando estemos en el cielo. Podemos encontrarnos con personas que no esperábamos y que, tú estás aquí. ¿En serio? Pero ¿cómo puede ser? Ya no habrá esos sentimientos, ¿no? Allí arriba, pero
¿Dónde está el buzón de reclamaciones? ¿No? Voy a emitir una queja. ¿Cómo puede ser si tú eras un perdido? Y yo cada domingo en la iglesia como un santo. Y al final acabamos los dos en el mismo sitio. Porque Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Obviamente, abro un paréntesis que no creo que sea necesario, pero por si acaso yo no estoy diciendo con esto que todo el mundo es salvo. Sí que todo el mundo tiene opción a la salvación. Pero que la salvación no es por estar cada domingo reuniéndonos. La salvación es por medio de Cristo. Todo aquel que crea en Cristo será salvo. Todo aquel que reconozca a Jesús como su Señor será salvo. Independientemente de cómo ha vivido antes, acabará siendo salvo. Esa es la realidad. El otro día hablaba con un compañero de trabajo y me decía, mira, yo tenía un amigo que siempre ha sido un bala perdida, temas de alcohol, de drogas, pero luego entró a la iglesia ahí, bueno, a la parroquia le llama él, ¿no? En la parroquia ahí como tú, me dice. Y estaba ahí enderezándose, parecía que iba mejor, pero mira, lamentablemente el otro día lo encontraron muerto, ¿no? Una sobredosis. Bueno, amados, no lo sé porque no lo conocía. Pero si este muchacho creyó en Jesús, aunque lamentablemente tuviera ese desliz el último día de su vida, él es salvo. Él es salvo. Por lo menos su salvación está. No ha podido disfrutar de formar parte del plan de Dios aquí en la tierra, pero por lo menos su alma, como decía Pablo, fue salva, ¿no? Su vida fue salva. Porque la salvación es por medio de creer en Jesús como el Señor. No es por medio de practicar una religión, ni muchísimo menos. Es por medio de creer en Jesús como el Señor. Y la mentalidad que comenzamos a ver hoy, si avanzo, porque si no, no, mi esposa me dirá, no, si ya tienes que acabar. Digo, vale, pues ya está. Tiene una palabra un poco rara, pero ya la hemos nombrado más veces, ¿eh? Mentalidad escapista. Mentalidad escapista o de escapismo. Y no vamos a entrar en discusiones ni vamos a tratar de perder amistades por este asunto. O sí, quién sabe, ¿no? Pero esto es algo que desde el primer día de esta serie de enseñanzas siempre lo hemos dejado muy claro. Y hemos tenido un propósito muy claro y un propósito muy específico y muy definido en esta serie de enseñanzas, porque todo lo que hacemos, porque así Dios lo hace, se tiene que hacer con propósito. Y si usted va a la primera enseñanza, como decíamos antes, allí por noviembre, y usted se pone a escucharla, usted va a ver que ese propósito ya está definido desde el primer día, desde el primer segundo. Y que incluso hablamos acerca de esta mentalidad, nombrándola muy por encima, pero llega el momento de profundizar un poquito más en ella. ¿Cuál era ese propósito? ¿O cuál sigue siendo el propósito de esta serie de enseñanzas? El propósito central, hacer que la Iglesia entienda su función de reinar aquí y ahora. Repito, el propósito de esta serie de enseñanzas es hacer que la Iglesia entienda su función de reinar no mañana, no algún día, no en un supuesto reino milenial que tiene que llegar. No, que la Iglesia reine aquí y ahora. Que la Iglesia ejerza su posición, su poder, su autoridad en la tierra. Que la Iglesia entienda que es la única que puede extender el reino de Dios aquí donde estamos. Y que es la única entidad que tiene máxima autoridad. Que la Iglesia, que el cuerpo de Cristo entienda que nadie tiene más autoridad que nosotros. Que nosotros, amados, y no entienda esto como algo violento, porque no se trata de violencia, pero que nosotros podemos llegar a tener la capacidad de colocar o sacar gobiernos en países. La Iglesia puede llegar a tener esa capacidad.
¿Por qué? Porque hablamos de una extensión de reino. Y en países democráticos lo que cuentan son los votos, ¿o no? Extensión, ¿qué significa? ¿Qué entendemos por extender? Ampliar. Extender el reino significa que cada vez seamos más. Recuerde que hablamos de un sistema anticristo que no lo hablo yo, que no lo habla Keila o que no lo habla tal persona, que lo habla Juan en sus cartas. Juan en sus cartas habla de un sistema anticristo que ya está entre nosotros. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 50, 60 aproximadamente cuando Juan escribe sus cartas. 60 y pico. Y él dice que ya hay un sistema anticristo entre nosotros. Un sistema que, como ya hemos dicho en esta serie, no puede ser redimido, pero sí puede ser sustituido. Todo aquel, lamentablemente, esta es una realidad, y esto es así, todo aquel que no está en Cristo está viviendo bajo el sistema del anticristo, aunque sea buena persona, porque no todo el que está bajo el sistema del anticristo tiene que ser mala persona, pero lamentablemente hay un sistema gobernante en su vida, en su casa, en su familia, y por eso usted puede ver que la mayoría nunca experimentarán una prosperidad total, una prosperidad completa. Siempre habrá algún área que irá cojeando. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que nosotros creemos en base a lo que está en la palabra. Todo el que no está, por eso cuando la gente dice, Dios está en todos. No, Dios no está en todos. Jesús le habló a la gente y le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo. ¿O no? A los fariseos. Sepulcros blanqueados, sois de vuestro padre. Lea Mateo 23, usted va a ver ahí un repaso de Jesús, un placa, continuo. Dios no está en todos. Solo usted y yo, los que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de ser templos del Espíritu Santo. Pero usted y yo formábamos parte de un sistema antes, del sistema del anticristo. Y por su gracia fuimos alcanzados, y como dice Colosenses 1, hemos sido trasladados de un sistema a otro. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sabe qué? El sistema de las tinieblas, el reino del anticristo no fue redimido, pero sí dejó de tener dominio sobre nuestras vidas. Y eso es lo que usted y yo podemos ser instrumentos para que siga pasando en otros lugares. Que más y más personas sean trasladados de un sistema a otro. Por eso, amados, perdónenme, y yo sé que a veces algunos no comparten esto conmigo, pero nuestra guerra no es contra el sistema del anticristo en el sentido de querer cambiar ese sistema. El sistema del anticristo no puede ser cambiado. En el sistema del anticristo habrá, y no voy a gritar mucho, ¿no? Porque si no... Pero en el sistema del anticristo habrá abortos, legalmente. En el sistema del anticristo habrá matrimonio homosexual. En el sistema del anticristo podemos llegar a incluso ver muchas más perversiones todavía. No se asuste por lo que pueda seguir pasando en el sistema del anticristo, porque seguirán ocurriendo terribles cosas. En el sistema del anticristo, lamentablemente, por mucho que haya protestas y manifestaciones, hombres seguirán asesinando a mujeres. Seguirá habiendo machismo en el sistema del anticristo y luego, en contra de eso, se levanta un sistema feminista que es totalmente opuesto también al sistema de Dios, pero que estará ahí también. En el sistema del anticristo se le dará voz a los gays, homosexuales, lesbianas, y eso será lo normal. En el sistema del anticristo, usted podrá ver que un niño de 8 años, que ha nacido niño, y perdónenme la expresión, por favor, no quiero ofenderle, pero que tiene un pene entre sus piernas, le dice a sus padres que ya no es niño, que no se siente niño, que es niña. O peor aún, en el sistema del anticristo habrá padres que han tenido un hijo, pero siempre quisieron una niña, y empezarán a hablarle a ese niño y a decirle, no, tú eres una niña, es que tú eres una niña.
Es que tú eres una niña y al final se acabará operando ese niño y al final pensará que es una niña. Pero amados, es que eso no lo vamos a cambiar ni usted ni yo. Y es que esa no es nuestra función cambiarlo. Dejemos de protestar, dejemos de pelear, dejemos de salir con pancartas. Se me duermen. No es broma. Dejemos de salir con pancartas como si fuéramos a cambiar algo. La función de la Iglesia no es cambiar el sistema del anticristo. La función de la Iglesia es predicar el Evangelio para que más personas sean trasladadas de sistema. Gloria a Dios. Y dejen de ser dominadas por el sistema del anticristo para que comiencen a ser gobernadas por el reino de Cristo en ellas. Esa es nuestra función. Por eso necesitamos extender el reino allí donde vayamos. Por eso la Iglesia debe aprender a reinar aquí y ahora. Algunos porque ven esas cosas y ven todas esas manifestaciones del sistema del anticristo dicen, ¿cómo pueden decir algunos que el reino de Dios está aquí y ahora? No, pues claro que está. Lo que pasa es que sigue habiendo un sistema contrario. Pero el reino de Dios está. Yo vivo en ese reino. Yo formo parte del reino de Dios. Y lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio para que ese reino se extienda. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no negamos que hay otro sistema. Y que, repito, lamentablemente, nos duela, no nos sorprendamos de lo que seguiremos viendo en ese sistema. Asesinatos injustos, racismo. Usted ve noticias de Estados Unidos, racismo, manifestaciones, porque matan a... Pero es que eso forma parte de un sistema. Con una naturaleza gobernante. Y es la naturaleza del anticristo, consecuencia de una naturaleza de pecado gobernante en el ser humano. Por eso cuando Cristo viene, lo que cambia, ¿qué es? La naturaleza de la persona. Cuando Cristo le alcanzó a usted, ¿qué le cambió a usted? Le cambió la naturaleza a usted. No le cambió el físico, ni siquiera le cambió su forma de pensar, le cambió su naturaleza. Y cuando esa naturaleza ha empezado a gobernar toda nuestra vida, obviamente afecta a nuestra forma de pensar y afecta a nuestro físico y afecta a todo, pero lo que nos cambia es la naturaleza. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de una mentalidad escapista? De hecho, le pregunto a usted, ¿le suena la palabra escapismo? Pueden contestar, aprovechen que están aquí, hombre. ¿Le suena la palabra escapismo? ¿Le suena la palabra escapista? ¿Qué entiende usted por escapismo, si es que entiende algo? 1, 2, 3, responda otra vez. Tic, tac, tic, tac. ¿Nadie dice nada? ¿Alguien dice algo ahí, Dani? Mi esposa está atenta también a los comentarios, usted perdone, no sabía. ¿Nada? Si le digo un nombre, a lo mejor le suena. Bueno, si le digo este nombre no le va a sonar. Eric Weist. Pero si le digo cómo fue conocido en el mundo, a lo mejor sí le suena. Harry Houdini. ¿Le suena Harry Houdini? Bueno, él era Eric Weist. Harry Houdini fue uno, o Houdini, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, pero yo le digo Houdini. Harry Houdini fue uno, obviamente, de los escapistas más famosos del mundo. Y lo que hacía él era escapar de cadenas, de camisas de fuerza bajo el mar, incluso de estar metido en una habitación sellada con agua y lograr escapar de esa habitación, o estar encadenado en una cárcel y lograr escaparse de la cárcel. Ese era Harry Houdini, uno de los grandes escapistas del mundo. La definición que yo he encontrado, tampoco es que haya buscado mucho porque la que he encontrado era la que me interesaba,
Pero la definición que yo he encontrado de la palabra escapismo es tendencia a eludir responsabilidades y a evadirse de los problemas de la realidad. Repito, escapismo es la tendencia a eludir responsabilidades y a evadirse de los problemas de la realidad. Mi pregunta es, ¿debe ser la mentalidad de la Iglesia una mentalidad escapista? Y la respuesta rotunda es no. La Iglesia no debería caminar con una mentalidad de querer eludir su responsabilidad como Iglesia y de querer evadirse de los problemas de la realidad como si no fueran con ella. La Iglesia debería ser esa entidad que decida tomar cartas en el asunto y que decida llevar a cabo su función. Pero lamentablemente hemos perdido generaciones, hemos perdido personas por años, porque sí se nos ha inculcado una mentalidad escapista. Porque es cierto, a lo mejor, no sé si usted habrá escuchado esta expresión, pero es verdad que la cosa está mal. Pero cuando Cristo venga, lo arreglará todo. ¿Le suena eso? O es verdad que está la cosa mal, pero cuando seamos arrebatados, se acabarán todos nuestros problemas. ¿Sabe qué es eso? Eso es una mentalidad escapista. Eso es una iglesia que quiere eludir sus responsabilidades porque está esperando una venida de Jesús que les saque de la mala vida que tiene aquí en la tierra. O está esperando que acontezca ese rapto, ese arrebatamiento, esa palabra harpazo en griego, que le logre salvar y rescatar de su vida aquí en la tierra. Y esa es una mentalidad que tiene que ser eliminada. Y es una mentalidad que ha hecho que lamentablemente personas eludan su responsabilidad porque están esperando. Están esperando. Y aquí es interesante que lamentablemente una de las cosas que suele pasar a veces dentro de la iglesia es que creemos cosas sin estudiarlas. Y decidimos abrazar verdades, entre comillas, sin dedicarle ni un solo minuto de estudio, porque siempre fue así, siempre se enseñó así, siempre para nosotros, pero no siempre para la iglesia, que eso también debería ser importante verlo. Ahora, lo que nosotros creamos debe ser escritural. Pero obviamente luego lo escritural queda a interpretación también, ¿no? Se da a interpretación de la persona. Por lo tanto, aquí lo que debemos preguntarnos es, ¿yo estoy haciendo lo que tengo que hacer como iglesia? Que recuerde, no estamos de, estoy cumpliendo los mandamientos, estoy viviendo, no, es reinar en vida. Mientras yo tenga una mentalidad escapista, no voy a reinar en vida. No voy a poder ejercer reinado en vida. Si yo quiero eludir mis responsabilidades, si yo quiero evadirme de los problemas de la realidad, es que hay algo que no he entendido. Porque si nosotros nos ponemos a analizar la Biblia y nos ponemos a analizar a la Iglesia, nos vamos a dar cuenta que la Iglesia nunca decidió eludir sus responsabilidades, aún en medio de cualquier adversidad o dificultad, aún en medio de la persecución, aún en medio de caer encarcelados o aún en medio de que les decapitaran o de que los crucificaran, como se supone que hicieron con Pedro, que lo crucificaron boca abajo. O como se supone que hicieron con Pablo, que lo decapitaron. O como se supone que hicieron, como hicieron, porque eso está escrito en la Biblia, como hicieron con Esteban, que lo apedrearon. Pero la Iglesia nunca eludió sus responsabilidades. De hecho, hay iglesia hoy perseguida que no elude sus responsabilidades. Y que les pueden matar por ser cristianos, les pueden matar por creer en Dios. Y sin embargo,
no tienen una forma de pensar, de decir, yo lo que quiero es irme de aquí. Que era una forma de pensar que ni Pablo tenía. Ni siquiera Pablo tenía esa forma de pensar y lo vamos a ver en la Biblia. Obviamente, amados, yo quiero que entendamos esto. Usted y yo tenemos una esperanza gloriosa. La pregunta es, ¿cuál es su esperanza? Nuestra esperanza gloriosa, sabemos, es que un día vamos a estar en el cielo. ¿O no? Espero que diga que sí. Amados, eso no está bajo discusión. Y ese no es el tema de este punto. El tema es, ¿qué vamos a hacer aquí mientras tanto? Ese es el tema. ¿Qué vamos a hacer aquí en la tierra mientras tanto? ¿Cuál es la esperanza del Hijo de Dios? La esperanza del Hijo de Dios es que suceda ese arrebatamiento para que logre sacarme de aquí. Pues perdóneme, pero entonces esa persona está errada en su forma de vivir como hijo o como hija. Porque es una mentalidad escapista. Aquí está, el ambiente se corta con... Como le decía, usted y yo vamos a estar en el cielo. Obviamente, sin ningún tipo de duda, en el cielo usted y yo vamos a estar mejor que aquí. ¿O no? Pero ya no es solo por el tema de las adversidades, es por todo en general. O sea, frío no vamos a volver a pasar. Hambre no vamos a volver a pasar, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno. Calor no vamos a volver a pasar. No vamos a volver a sufrir con un partido del Barça. Ya no. Ya cuando estemos allí, ya no. Mientras estemos aquí, pues eso seguirá pasando, seguro, pero... Entonces, busque Filipenses capítulo 1, por favor. El punto clave es que usted y yo un día, por la gracia de Dios, vamos a estar en el cielo. Lo que creo que no sea tan determinante es cómo lleguemos allí. Repito, el punto clave es que usted y yo vamos a estar en el cielo. Lo que creo que no es tan determinante es cómo llegaremos. Si llegaremos por medio de un rapto o si llegaremos porque se acaba nuestro tiempo aquí en la tierra. Lamentablemente se crean discusiones respecto al arrebatamiento, personas discuten. Ahora yo le voy a hacer algunas preguntas para que usted medite y si quiere responder, usted puede responder, pero la pregunta es, y lo hemos dicho antes, ¿cómo somos salvos? Por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por creer en quién? En Jesús como el Señor. Mi pregunta es, ¿somos salvos por creer en Jesús y algo más o somos salvos por creer en Cristo como el Señor? ¿Somos salvos por creer en el rapto? ¿Somos salvos por creer en Cristo más el rapto? Por lo tanto, ¿quién es más efectivo? Porque, ojo, y yo lo asumo, lo tengo asumido, no piense que no, uno ya lo va asumiendo, todas estas cosas, la experiencia le va forjando y todo. Yo lo tengo asumido y posiblemente gente dejará de escucharnos después de esto, ¿no? Pero, ¿quién es más efectivo? Una persona. ¿Quién es más efectivo para el reino de Dios? Una persona que cree en el rapto y que como Cristo viene, pues no está haciendo absolutamente nada, o una persona que no cree en el rapto, pero que está extendiendo el reino en la tierra. ¿Quién es más efectivo? El problema es que hay vacas sagradas que son demasiado sagradas, y tocarlas es terrible, terrible. Ahora, amados, yo no le voy a decir a usted lo que tiene que creer o lo que no tiene que creer. Yo eso no se lo voy a decir. Pero lo que sí quiero que llegue
O sea, yo oro a Dios para que el Espíritu Santo le enseñe por medio de la enseñanza a que independientemente de lo que creamos, no nos impida extender el reino en la tierra. Es decir, que no cometamos el error de que como ya Cristo vendrá y lo arreglará todo, yo no tengo que hacer nada. No, amados. La Iglesia tiene una responsabilidad que no debe eludir. Porque si resulta que el arrebatamiento es algo que fuera verdad, que existiera, la persona que no cree en Él pero cree en Cristo, ¿qué pasará? Será igual. Y habrá hecho su trabajo en la tierra. Entonces, ¿en qué le afecta? No le afecta en nada. Es decir, una persona puede ser efectiva para el reino sin creer en el arrebatamiento, y si el arrebatamiento ocurre, se va igual. No le afecta en nada. Porque el arrebatamiento no se lo va a llevar por creer en el arrebatamiento, sino por creer en Cristo. Esa es la realidad. Pero lo importante es que aquí en la tierra se haga lo que se tiene que hacer. Yo sé que lo que le voy a decir ahora es un extremo, pero me mandaron un vídeo en Colombia de uno que decía que ya está, ya se acababa el mundo, que ya Cristo venía ya. Oiga, la gente vendió todo, la gente vendió casas, vendió coches, vendió todo y Cristo no vino. Yo cumplí el otro día 31 años de creyente, se lo digo con todo el respeto del mundo y con todo el amor del mundo. Desde el primer día que yo pisé una congregación se me dijo que Cristo viene, que el rapto está a las puertas, ya han pasado 31 años. Y aquí estoy todavía y he engordado 20 kilos. O sea, no podría haber venido antes de que yo engordara, porque ahora peso más. O sea, para algunos en el rapto va a tener que hacer un esfuerzo mayor todavía, ¿no? Pero bueno, mi Dios puede con todo, ¿no? Pero, o sea, han pasado 31 años y estoy aquí. Con todo el amor del mundo ha habido predicadores que han tenido la osadía de decir, yo no me voy a morir físicamente porque el rapto va a venir antes de que yo muera. ¿Y sabe qué? Ya no está aquí. Y luego nos preguntamos que por qué la gente nos ve raros. Y luego nos preguntamos que por qué la gente no se acerca a nosotros cuando en la historia hemos tenido ya 20.000 anticristos y cada 2 por 3 aparece un nuevo anticristo. Y cada 2 por 3 aparece una nueva marca de la bestia. Y que ahora la vacuna es la marca de la bestia y que no te dejes vacunar porque ahí está el 666. Esas cosas se hablan, amados. A lo mejor en su ambiente no lo hablaron, pero en mi ambiente se hablaban. En mi ambiente se escribían libros. En el ambiente pentecostal en el que yo vivía, Yasser Arafat era el anticristo y se escribió un libro de ello, que yo lo leí. Y repito, predicadores tenían la osadía de decir, Jesús viene antes de que yo parta de esta tierra. Y hace años que partió. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y el problema es que estemos aquí esperando sin hacer. Ese es el problema. Ese es el problema. Fíjese Filipenses capítulo 1, verso 19, por favor. ¿Estamos bien? Fíjese lo que dice Pablo. Y yo le voy a decir, analice las cartas de Pablo, porque yo sé que muchos me van a decir, bueno, pero es que todo eso está escrito. Haga este estudio, por favor. Hágalo usted. No lo que dice Kenneth, porque usted no tiene que creer lo que dice Kenneth. Yo tengo la función de enseñar y el Espíritu Santo le enseña a usted, ¿no? Obviamente. Pero haga este estudio. ¿En cuántas cartas Pablo habla acerca de ese tema? ¿Y en cuántas cartas Pablo le insiste a la iglesia en que ocupe su posición de iglesia en la tierra? Porque yo sé lo que usted me va a decir, porque yo no me atrevería a ponerme aquí a decirle estas cosas sin haber estudiado todo esto. Mi esposa lo sabe perfectamente, que cuando yo desde aquí digo algo,
yo le digo a la persona que me diga, tú estás equivocado, yo siempre mi respuesta es la misma. Sentémonos con la Biblia delante y hablemos. Y hay muchos que se han negado conmigo, se han negado rotundamente. Y entonces, si no podemos conversar así, entonces, ¿qué hacemos? A mí cuando me dijeron, o le decían a mi esposa, sobre todo, no, es que la enseñanza del pastor de gracia cojea. Yo digo, ok, vamos a sentarnos con la Biblia y vamos a hablar. No, porque yo no quiero que usted me convenza. Así me lo han dicho. Yo no me atrevo a ponerme aquí sin haber estudiado. Y si estoy equivocado, por favor, venga con su Biblia y hablemos. Pero por favor, léase Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y dígame en cuántas de esas cartas Pablo habla acerca de este tema. Y se lo voy a decir yo, Tesalonicenses. Tesalonicenses. Pare de contar. No hay más. Porque en Romanos no. En Corintios tampoco. Habla de la resurrección, pero no habla de esto. En Gálatas tampoco. Ni en Efesios ni en Colosenses. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el énfasis y la importancia? ¿Y por qué la Iglesia le ha dado énfasis a esto, que no está tan enseñado en la Biblia, y no se le ha dado énfasis a la importancia de reinar en vida? Porque el reinar en vida, amados, no solo nos afecta a nosotros, y de hecho le voy a decir más, nosotros no lo vamos a ver tanto, pero esto a quien afecta es a los que vienen detrás de nosotros, y deberíamos estar pensando en ellos, porque el aprender a reinar en vida y enseñar estas cosas a quien está afectando es a gente como Dani, a gente como Unai, a gente como mi hijo Leighton. Esto está afectando a sus hijos y a sus nietos. Y lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por nosotros, sino por las generaciones que están por venir. Porque ellos van a necesitar, si la cosa está como está hoy, imagínense después, de aquí 10 años, de aquí 20 años, ¿a qué mundo se estarán enfrentando nuestros hijos o nuestros nietos? Bueno, a ellos les tenemos que enseñar a reinar en vida. Y usted me dice, bueno, pero ¿y si el rapto viene antes? Pues se irán y punto. Pero hasta ese momento, si es verdad que aconteciera, hasta ese momento, que no sean víctimas del mundo. Que no sean víctimas de este sistema. Que no sean víctimas de un sistema anticristo, sino que sean la iglesia gloriosa, triunfante y reinante que deben ser en la tierra. Y a eso les tenemos que enseñar. A que sean eso, a que vivan de esa manera, a que entiendan que no deben vivir sometidos a un sistema que no debe gobernarles. Porque ellos forman parte de otro sistema. Fíjese Pablo, Filipenses capítulo 1, y ya voy a estar acabando porque debo llevar bastante rato. Porque sé, verso 19, no sé si se lo he dicho, 1:19, ok. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Escuche bien ahora, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que sí, gloria a Dios, estamos de acuerdo. ¿Estaremos mejor en el cielo que aquí? Sí, pero Pablo no se queda aquí. Porque muchos leen este verso y dicen, es verdad, esa es nuestra esperanza. Pero Pablo no se queda aquí, Pablo está empezando la carta. Y Pablo les dice, es verdad, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es mejor, es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Espérese, ¿qué está diciendo Pablo?
Pablo está diciendo, yo sé que en el cielo voy a estar mejor, pero si mientras esté aquí, el que yo esté aquí va a ser de beneficio para la extensión del reino, entonces ya me lo estoy pensando, ¿eh? Ya no quiero irme. ¿Se está dando cuenta de lo que está diciendo Pablo? Y sigue diciendo, porque no acaba aquí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no lo está negando, es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amado, usted se quiere ir al cielo, me parece bien, pero quedarnos aquí es más necesario para nuestros hijos y para nuestros nietos. Quedarnos aquí creciendo en un entendimiento correcto es mucho más necesario para la iglesia del futuro. Quedarnos aquí formando al cuerpo de Cristo de la manera correcta y con el entendimiento correcto, con una mentalidad de gobierno, con una mentalidad de reino, es más necesario para las generaciones que están por venir. Porque gracias a que Pablo no tenía una mentalidad escapista, usted y yo estamos aquí hablando de estas cosas. Imagínese si era necesario. Imagínese si era necesario que Pablo se quedara. Y él dice, yo sé que irme es muchísimo mejor, pero quedarme aquí es necesario por vuestra causa. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Creo que Pablo lo tenía claro. Los que debemos tenerlo claro ahora somos nosotros. Pablo decía, yo sé que en el cielo voy a estar mucho mejor. Si aquí me están persiguiendo, si aquí me están encarcelando. Aquí no está hablando Pablo de pagar una factura de la luz. No está hablando de tener un resfriado, no está hablando del COVID-19. Pablo está diciendo, si me van a cortar la cabeza, si me van a matar, si me dan de latigazos cada 2 por 3. Yo sé que estaría mucho mejor en el cielo, pero por causa de vosotros prefiero quedarme. ¡Wow! ¡Wow! Entiendo que es necesario que me quede por causa de vosotros. No creo que esto sea una mentalidad escapista. No creo que esto sea, porque ya he escuchado la definición de escapista, no creo que esto sea una mentalidad de eludir responsabilidades. Todo lo contrario. Amados, acabo con esto para seguir con el favor de Dios la semana que viene. El punto no es lo que va a suceder mañana. Yo respeto lo que cada uno pueda creer y pido que se respete lo que yo crea. Siempre que sea escritural. A mí, le voy a ser sincero, una de las expresiones que más me molesta a la hora de una persona defender su argumento es cuando me dice, es que tal predicador famoso cree en esto. Bueno, ¿y qué clase de argumento es ese? Es que tal predicador cree en esto. Bueno, sí, pero hay otros que creen en otra cosa. Entonces, eso no sirve de argumento. Pero, amado, repito, no se trata de lo que... Yo no entro, yo respeto lo que cada uno crea. Porque no se trata de lo que va a pasar mañana. Se trata de lo que estamos haciendo hoy como iglesia, por favor. Quédese con este concepto, porque esta es la esencia de la enseñanza de hoy. El punto es, ¿qué estamos haciendo como iglesia hoy? ¿Estamos queriendo eludir nuestra responsabilidad o vamos a decidir reinar en vida? Vamos a decidir que Dios nos use para extender su reino. Vamos a decidir rendirnos a su plan y a su propósito para que cada vez más personas puedan disfrutar de esta vida que usted y yo tenemos. Porque usted y yo ya la tenemos. Usted y yo ya tenemos la vida de Cristo. Usted y yo ya tenemos la vida abundante, que tenemos nuestros desafíos, que tenemos nuestras adversidades, que quizá algunos tienen achaques de dolor o enfermedad en sus cuerpos, que quizá otros luchan con asuntos financieros, que quizá otros pelean con asuntos familiares. Sí, no vamos a negar nada de eso, pero ya tenemos la vida de Cristo. Ya estamos en Cristo. Ya tenemos el nombre de Jesús para enfrentarnos a todo eso. Pero el problema es que hay gente que ni siquiera tiene la vida de Cristo. El problema es que hay gente que todavía está perdida y que está sufriendo y que la está pasando mal y que han perdido seres queridos y no tienen el gozo ni el consuelo de Dios sobre sus vidas como quizá usted lo pueda tener.
No estamos negando que esta pandemia se ha llevado a seres queridos, pero al menos usted tiene el gozo de Dios dentro suyo, el consuelo de Dios. Dios le ha podido consolar en medio de ese dolor. Pero hay gente que ni siquiera tiene eso. No eludamos nuestra responsabilidad como iglesia. Vamos a reinar en vida. Vamos a ejercer autoridad. Vamos a levantarnos y vamos a permitir que Dios extienda su reino por medio de nosotros y que ese reino pueda alcanzar cada vez más personas y más lugares. Póngase de pie, por favor. No sé si se entendió la enseñanza de hoy. Si usted tiene preguntas, se la hace a mi esposa, por favor. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios? Padre, queremos darte muchas gracias. Aleluya. Gracias porque tú nos amas incondicionalmente. Gracias porque hemos sido enseñados por ti. Te amamos porque tú nos amaste primero. Papá, oramos para que cada persona que ha recibido esta enseñanza siga siendo enseñada por tu Espíritu Santo, conforme medita lo que ha oído, conforme repasa los apuntes, conforme vuelve a escuchar esta enseñanza. Oramos por cada persona que está aquí, por cada persona que está conectada, por cada persona que ha escuchado esta enseñanza, dándote gracias porque nuestros ojos se abren a la realidad de Cristo, a la realidad del reino y a la realidad de nosotros como iglesia, extendiendo tu reino aquí en la tierra. Papá, ayúdanos a no eludir nuestra responsabilidad y a decidir formar parte de tu llamado y de tu plan en esta tierra. A ti te damos toda la gloria y toda la honra siempre. Amén. Y amén. Diga un fuerte amén. Amén. Muy bien, nos despedimos de todos los que están conectados. Les pedimos que si todavía no lo han hecho, compartan el vídeo, por favor. Si tienen dudas, pueden hacer preguntas. Les amamos mucho, les mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Cuídense y si quieren, el próximo jueves estaremos nuevamente aquí conectados. Así que un saludo para todos los que están conectados. Nos vemos en la siguiente conexión. Les amamos.